Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal y como siempre, deseando de todo corazón que Dios me los bendiga en este precioso y maravilloso día. Quiero agradecerles por acompañarme una vez más en este siguiente video en el cual vengo para compartirles unas deliciosas verdolagas en salsa verde con trocitos de carne de puerco. Están muy ricas, se las recomiendo y los invito a ver conmigo los ingredientes. Aquí tengo verdolagas. Tengo tomates verdes y chiles verdes y los chiles depende de lo picoso que gusten. Tengo carne de puerco en trocitos. Tengo un cuarto de cebolla, 3 dientes de ajo, una cucharadita de comino en polvo, 2 cucharaditas y media de orégano, media cucharadita de pimienta en polvo, media cebolla, 3 dientes de ajo. Aquí tengo la carne en el sartén, le agregué comino, poquita pimienta y aquí le voy a agregar también la sal y la sal es al gusto de cada quien. Yo siempre le agrego pimienta y comino para que tenga un muy rico sabor. La mezclo muy bien. Y en esta olla donde tengo agua caliente agrego los tomates y los voy a tapar a dejar a que se cosan. Aquí la carne ya está soltando su jugo y es lo que queremos para que después se reseque. Aquí ya están los tomates casi cocidos, agrego los chiles y le apago. Aquí la carne ya soltó su propio jugo y dejo que se reseque. Aquí ya se resecó y como no soltó grasa, le agrego aceite para que así pueda dorar yo bien la carne. Le agrego la cebolla y los ajos y esto le va a dar un sabor mucho más rico a nuestra carne de puerco. Como les he dicho en videos anteriores, todas sabemos cocinar y todas cocinamos de diferente manera y esta es la forma como yo cocino la carne de puerco. Espero y les guste y los invito a que la preparen y sé que les va a encantar. Así voy a continuar hasta que se dore mi carne. Como ustedes ven, se va dorando poco a poco. Aquí tengo los tomates y los chiles y los voy a llevar a licuar. En muchos lugares no se comen las verdolagas, pero a mí me encantan y créanme que quedan bien ricas, así es que los invito a que las prueben si aún no las han probado y sé que sí les van a gustar. Aquí voy a continuar echando los tomates para molerlos, agrego las especies, los ajos y la cebolla. Ahora sí tapo y voy a llevar a licuar muy bien. Y ya que esté licuada la voy a reservar. Aquí la reservo. Aquí ya se está dorando nuestra carne, como pueden ver. Aquí le voy a sacar los ajos y la cebolla para que no se vayan en la comida a la hora que estemos comiendo. Aquí ya está bien dorada nuestra carne, así es como me gusta. Le quito la grasa restante y aquí le agrego la salsa. La voy a mezclar muy bien. Y le agrego, este es carbonato. Porque el tomate está un poco agrio y el carbonato le ayuda a que se le quite lo agrio a nuestra salsa. Como pueden ver, cuando se espuma es porque el tomate está muy agrio. Aquí ya está empezando a hervir y aquí le agrego las verdolagas. Las verdolagas también es al gusto de cada quien. Pueden ponerle poquitas, pueden ponerle muchas, es como ustedes gusten. Aquí las voy a tapar en este punto y las voy a dejar cocer. Tiempo después, aquí vamos a checar nuestras verdolagas y como pueden ver están hirviendo y ya están listas. Están listas para disfrutarse. Las pueden acompañar con unos frijoles de la olla, unos frijoles refritos, un arroz blanco, un arroz rojo, con lo que ustedes gusten. Quedan muy ricas. Si miran, se miran muy antojables. Los invito a que si no se han suscrito a mi canal, los invito a que se suscriban, a que me regalen un like. También los invito a que me dejen sus comentarios, ya que eso a mí me motiva a continuar compartiendo videos con ustedes. Para mí es un placer hacerlo, me encanta cocinar y lo hago con mucho gusto. También toquen la campanita para las notificaciones y les voy a dejar abajo en la cajita de información el enlace de Chely y sus postres. Los invito a que lo visiten, allí van a encontrar algunos videos como estos. Son puros postres. Gracias por haber estado conmigo, los espero a la próxima. Bendiciones, adiós.